hombre a la perdición. Es el estado que llevó a Adán a desobedecer a Dios. Bueno, después de eso viene la historia Samuel, ¿verdad? El primer juez, el último juez. Samuel fue un juez tremendo, uno de los jueces más prominentes, uno de los hombres, para mí, ¿no?, más admirables de la Biblia. Amén. Que él fue, ¿no? ¿Qué pasó con él? Él fue un hijo deseado de su madre, ¿no? Su madre era estéril y ella se lo pidió, le pidió a Dios un hijo y le dijo: a mi hijo te lo voy a dedicar. Y cuando Dios le concedió tener un hijo, ella lo llevó y el hijo vivió con el sacerdote en el templo, ¿verdad? Y se hizo un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre. Y dice, podemos leer 1 Samuel 3, y Samuel creció, dice, Samuel es un ejemplo, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. O sea, miren, el hombre que se consagró a Dios, desde su madre lo consagró a Dios, y estuvo ahí, y dice que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, y Dios estaba con él, un solo hombre, y ese solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde el norte hasta el sur de Israel, todos los hombres, dice, conocieron que era fiel profeta de Jehová. Amén. Hermanos, Dios en este tiempo está buscando Samueles. Dios en este tiempo está buscando, porque Dios se va a hacer conocido. Pero Él se hace conocido de lo que es original, no de lo que es una representación. No es la religión. La religión no dará a conocer a Dios, por más que grite. Amén. Y ahí volvió a venir palabra de Jehová. La palabra de Jehová que dice ahí en el libro de Samuel, que no había palabra de Jehová en ese tiempo. Dios no hablaba porque no había quien escuchara. Amén. Hermanos, Dios habla, pero Dios necesita una escucha. Y necesita un hombre fiel que le escuche, porque la fidelidad a Dios, la fe en Dios hace que se escuche a Dios. Amén. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Noé, hombres que creyeron. En Hebreos capítulo 11 están entre los héroes de la fe, los que le creyeron a Dios. No eran perfectos. Abraham no era perfecto. Abraham tenía muchos defectos, amén. Casi se queda sin esposa, ¿verdad? Casi la sacrifica a su esposa para que no lo maten a él 2 veces. No, Abraham no era ningún perfecto. Pero Abraham tenía una de las cosas que nosotros necesitamos, porque ninguno de nosotros somos perfectos tampoco. Pero Abraham creyó a Dios. Esa fue su cosa grande. Y nosotros tenemos que creer a Dios y creer en su obra perfecta en la cruz. Amén. Y bueno, cuando él estuvo, se arreglaron las cosas. Amén. Dice, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 13 de 1 Samuel, que fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. ¿Usted quiere ser una bendición para su casa? Conságrese a Dios como Samuel. ¿Usted quiere ser bendición para un país? Conságrese a Dios como Samuel. Amén. Pero, pues como todo, Samuel se hizo viejo. En el capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás
tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Amén. Y los ancianos de Israel van donde Samuel y le piden un rey. Amén. Y para hacer corta la historia, él establece a Saúl. Amén. Yo quisiera que, no sé, Jenita, que podamos ver un diagrama que hay aquí. También estoy aprovechando para darles a conocer un poco la historia, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Y mostrando a Dios un poco en HDMI. Ahí. Bueno, aquí está un gráfico de la historia de Israel. ¿Qué pasó? Allá. Amén. Y no sé si allá pueden ver, están muy atrás. Y yo soy el que tengo que retirar. No, llévatelo por favor. Eso, gracias. Ahora sí, ¿no? Bien. Aquí está, hermanos. O sea, ustedes que están lectores de la Biblia, les va a hacer bien para entender, ¿no? Este es un diagrama. Aquí están los años. El año 1050 termina el periodo de los jueces. O sea, el año 1050 antes de Cristo. ¿Ya? Amén. Samuel murió más o menos el año 1050. ¿No? Más allá del año 1050 está toda la historia que les he contado hasta ahora. Amén. Desde Génesis, desde Adán hasta llegar a los jueces. Y termina el periodo de los jueces el año 50. Y aquí dice, aquí están los reyes, ¿no? Después de Samuel viene Saúl, ¿verdad? Conoce la historia más o menos. Luego viene David. Luego viene Salomón. Y estos tres reyes tenían un solo reino que se llamaba Israel. Salomón tiene un hijo que se llamó Roboam. Y en tiempo de cuando murió Salomón, Roboam tomó el reino y ahí se dividió Israel, ¿no? A partir del hijo de Roboam, el hijo de... Aquí abajo dice los reyes del sur o de Judá y aquí abajo los reyes del norte, ¿verdad? Entonces, los reyes del sur eran los descendientes de David, ¿no? Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, todos estos reyes eran de la línea de David. Pero los reyes del norte vinieron empezaron con un hombre llamado Jeroboam, ¿no? Que Jero quiere decir contrario a Roboam, ¿no? El contra Roboam. Y claro, aquí hubieron varias dinastías, se hacían golpes de estado. Ninguno de ellos era del linaje de David. Amén. Ninguno de ellos era del linaje de David, a quien había sido dado la promesa del rey. Entonces, en estos años, más o menos, miren, aquí está, desde el año 950 para adelante, 10 tribus se quedaron con Jeroboam. 10 tribus, ¿no? Estaban aquí al norte y se dividió, y aquí al sur estaban solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Amén. ¿Qué pasó? Ahí, ¿no? Han pisado, creo, alguna. Sí. Bueno, error técnico. Ya vuelve, chiqui. Ponle. No, se estaba viendo. Ya. Aquí. Ya, ¿ves? Sí, es que... Bien, entonces, volvemos a donde estábamos, ¿no? Los reyes del norte, que gobernaron las 10 tribus de arriba, a partir de este momento, cuando se dice Israel, se refiere a estos del norte, que eran los contrarios a Roboam, ¿verdad? Las 10 tribus. Y el sur se llama Judá, ¿verdad? Estos de Israel se llaman también
Efraín, se llaman Samaria, ¿no? Esos son los nombres que se le da a este reinado que vino hasta este año 722. Y aquí son los reyes de Judá. Amén. Al sur están los reyes de Judá, al norte los reyes de Israel. Que convivieron, ¿verdad? Ellos vivieron y fueron enemigos mucho tiempo. Casi siempre fueron enemigos, ¿no? Ya, estamos hablando de los propios hijos de Israel que eran el pueblo de Dios. Estos de aquí, de estos reyes de Jeroboam, miren, está Nadab, Baasa. El libro de Reyes relata así paralelamente los dos reinos cronológicamente, ¿no? Cuando reinaba del norte, reinaba, eso parece bastante confuso muchas veces. Pero el libro de Reyes relata la historia de los dos reinos. El libro de Crónicas relata el mismo periodo, pero Crónicas solo relata los reyes de Judá. ¿Amén? Si ustedes quieren ver bien en su Biblia para leer, para entender. Amén. Estos de aquí, Elías, Eliseo, Jonás, Amós y Josías, fueron los profetas que profetizaron en el norte, en el Israel del norte, ¿no? Los contrarios a Roboam. Y los de Judá están un poquito más acá, ¿no? Aquí están Joel, Abdías, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, etc. Y hermanos, todos ellos convivieron hasta el año 722 a.C. Todos los reyes de aquí arriba, los reyes de Israel, eran malvados. No hubo ni un solo rey entre estos del norte que fuera bueno, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Jezabel, ahí está Acab, el esposo de Jezabel. De todos estos, no hubo uno bueno. De los reyes del sur, hubo reyes buenos y hubo reyes malos, hasta los más malvados. Y estos fueron los enviados por Dios para hablarles, para hacerlos volver a Dios. Pero nunca tuvieron éxito, ¿no? No, siempre a lo máximo en alguna vez hubo alguno que casi quiso arrepentirse, pero no. Y Dios al final de cuentas envió el año 722, envió a los asirios y destruyó todo esto y casi destruye Judá. Pero como en Judá estaba el rey Ezequías, resiste el rey Ezequías y sigue adelante. Entonces el año 722 cae Samaria o el reino del norte y son llevados a otras tierras, etc. No se pierde. Pero el problema es que aunque aquí había algunos reyes buenos y hoy reyes malos, también unos 100 años después, el año 610, empieza a venir Nabucodonosor y hasta el año 586 Nabucodonosor también destruye a Israel del sur. Amén. Sitian la ciudad y es terrible, ¿no? Y yo les decía que estaba leyendo a Isaías. Isaías vivió más o menos en la época, por el año 700, en la época en que fue conquistado el norte, ¿verdad? Pero Isaías profetizó al sur. Pero profetizó al sur para que los del sur, primero, gracias a Isaías, no cayó el reino del sur en el tiempo que vinieron los asirios. Pero tristemente después cayeron al final Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos estos profetas profetizaron en el reino del sur. Y llegó un punto, hermanos, en que cayó el sur también. Los hombres, o sea, la historia de la Biblia es una historia del fracaso del ser humano cuando se aleja de Dios. Y saben que Dios fue, primero, a todos estos reyes, si ustedes lo van leyendo la historia, les hace pasar pues por tribulaciones, vienen otros, los conquistan y todo eso, ¿verdad? Como para que en medio de esas tribulaciones ellos buscaran a Dios.
Dios se las ingenia de todas formas. Lo mismo aquí en el sur, pero al final de cuentas la historia, ellos se pierden. De tal manera que Dios hace que se destruya el templo. O sea, el templo era el centro de la vida religiosa de Israel. Y los babilonios que conquistaron, que los babilonios vinieron la primera vez, y la primera vez no destruyeron el templo. En la primera vez dejaron el templo, dejaron a otro rey de la misma dinastía, ¿verdad? Hermano del anterior rey, se lo llevaron al otro rey, pero se rebelaron. Entonces vino la segunda vez y se llevaron a otra gente y dejaron a otro, a un hombre ya no del linaje de David. Pero también a él lo mataron. No, vino la tercera vez y destruyó Jerusalén. Amén. Espero que les haya ayudado un poco esto. Pero aquí tenía yo un versículo nomás de por qué David fue un hombre. Bueno, usted conoce mucho la historia, pero aquí hay un versículo muy interesante en Primera de Crónicas 13:3. Sí, un cambio ya. Más o menos conocen, ¿no? La historia ya de aquí termina desde el 586. Después recién se reconstruye un tiempo más allá con Esdras, Nehemías, pero ya nunca vuelve a ser lo mismo. Ok, miren lo que dice David para hacer él y a él llevada la promesa. Dice en el capítulo 13 de Primera Crónicas, versículo 3, dice David: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Saúl reinó, Saúl derrotó a los filisteos al comienzo, y después, no sé si se acuerdan, él usó el arca, ¿verdad?, como un amuleto para ganar la guerra. Pero en realidad Saúl nunca se ocupó del arca. ¿Y qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. Y fue David el que restituyó el arca. Se ve que en el corazón de David había Dios. Y la verdad es que Dios lo siguió a David. Todo esto que estamos hablando, hermano, es para entender. Ok, entonces, ya no voy a mostrarles qué es lo que pasó, pero le voy a mostrar ahora algunas de las maldades a las que llegaron el propio pueblo de Dios. Es muy triste ver, y también sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Conocemos a algunos que se dicen ser hermanos, pero que su vida ha sido más para oprobio de Dios que para bendición, ¿no? O para buena fama. En 2 Crónicas 24:17, por ejemplo, o sea, Dios enviaba, como les he dicho, a los profetas a decirles: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Uno de ellos fue este sacerdote Zacarías. Dice, versículo 17: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, a los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon, a los profetas. Entonces, versículo 20, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba el más alto del pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos, dice, hicieron conspiración con él, y por mandato del rey Joás, se llamaba el rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, el padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Miren, ellos
Dios enviaba a los profetas y ellos los mataban. A Jeremías, hermano, casi lo matan, lo metieron a la cárcel. Él decía, no hagan esto, están viniendo los babilonios, va a venir juicio, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ellos, nada, ¿verdad? Ellos seguían viviendo sus vidas. Y aquí dice, lo mismo pasó cuando Joiada, que era el sacerdote que había vuelto a los reyes, en ese momento al padre de Joás, lo había vuelto otra vez a Dios y a Joás. Se murió ese Joiada y se despatarraron otra vez, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mataron a Zacarías delante del altar, que es una de las cosas que se dice en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar Isaías. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 1, por favor. Dice, versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Miren lo que dice. Han visto, ¿no? Más o menos en qué año estaba Isaías. Se lo he mostrado un poquito en el gráfico. Dice el versículo 2, oíd cielos, esta es la profecía de Isaías al pueblo de Israel. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, dice. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, en todo esto que estoy hablando, mirémonos a nosotros. No vaya a ser que esté pasando lo mismo, porque la Escritura nos amonesta. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? Tenemos que conocer a Dios, hermano, no podemos vivir sin conocer a Dios. Dice, mi pueblo no me conoce, hasta el asno conoce, dice, a su dueño. A veces el pueblo de Israel fue peor que el asno, ¿verdad? Porque no conoció al Dios, que era su Dios, su pueblo. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Miren, esa es una figura del pueblo. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, ¿no? Israel, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Y les dice, aquí viene la exhortación. ¿Cómo les llama? Príncipes de Sodoma. A su pueblo le llama Dios. Amén. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Miren, todo acto religioso que no tiene un corazón que ama a Dios es abominación, hermanos. Venir a cantar a Dios y estar en pecado es abominación para Dios. Dice
luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas. Dice, no lo puedo sufrir, está hablando Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras buenas lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. No se trata de orar mucho, se trata de orar con un corazón recto delante del Señor. Dice, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y Dios, siempre misericordioso, miren lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hermanos, el profeta viene a su pueblo y le habla duro, porque Dios sabe que se están destruyendo. Estaba lleno de sangre Israel. Bueno, después quiero mostrarles lo que dice Jeremías. Jeremías 1:1. Jeremías, ahora Jeremías está en el tiempo en que los babilonios ya están por conquistar Jerusalén. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, etc. Hermanos, el versículo 14. Dios ya había decidido, o sea, Dios fue trayendo, digamos, a otras naciones que casi los conquistaran. De hecho, los asirios casi conquistaron Jerusalén. Después los otros vinieron y estuvieron así, haciéndole daño a Israel. Josías hizo unas buenas reformas, quizás fue el mejor rey, ¿no?, después de David, pero su hijo fue terrible, ¿no?, y su nieto peor todavía. Y ya llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí. Dice, hasta que decidió poner fin a la existencia también de Judá, porque ya los de Israel del norte, 100 años antes ya habían sido desaparecidos. Dice versículo 14, Jeremías 1:14, me dijo Jehová, dice, del norte se soltará mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Jeremías 2:2. Es difícil para mí hacer esto, pero creo que el Señor me llevó a esto. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, dice, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí estás recordándoles, ¿no, Dios? Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Así dijo Jehová. Qué maldad, miren cómo les dice Dios, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 11. ¿Acaso, miren lo que dice Dios, alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Dice, sin embargo, mi pueblo
escuchen, ha trocado la gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, dice, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, los otros países que tenían sus ídolos no cambiaron sus ídolos. Pero Israel, que tenía a Dios, que era la fuente de agua viva, cambió y estaban adorando a las naciones de alrededor. Versículo 26 del mismo capítulo 2. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Dice, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que le dicen a un leño, a un pedazo de madera, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Miren a lo que lleva la idolatría, hermano, a lo que lleva el alejarse de Dios. Dice, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. O sea, la cerviz es, en vez de ir hacia Dios, le dieron la espalda. Eso es lo que dice, volvieron la cerviz y no el rostro. Dice, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. O sea, cuando se trata de adorar, y adoran al leño. Ahora, cuando están pasando dificultades, ay Dios mío, levántate, ayúdanos. Hermano, ¿le suena muy extraño esto? A veces no es muy extraño, porque así nos pasa. Capítulo 3, 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, siempre Dios queriendo lo mejor. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ellas en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Dios estaba diciendo, hagan esto y yo les voy a hacer así. Jeremías 4:4, sigue Dios. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga con fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y sigue ahí, ¿no? Quiero mostrarle cómo fue, o sea, hay que leer todos los profetas, hermano, para ver cómo fue. Pero en Lamentaciones, por ejemplo, tengo un pequeño pasaje para leerles cómo fue el juicio. Hasta cuán terrible fue el castigo. Porque Jerusalén, hermano, estaba llena de sangre, cada uno, así como en nuestros días, peor todavía. Dice Lamentaciones 4:9. Miren, está hablando ya cuando vino los babilonios, ¿verdad? Y lo que hicieron. Dice 4:9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, porque ellos rodearon la ciudad y la dejaron sin comida y sin agua, y empezó a haber hambre, tremendo hambre. Miren lo que dice el versículo 10, escuchen esto, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Hasta dónde llegó el juicio? Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus simientes. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas
y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Amén. Hermanos, hay mucho de cómo ellos llegaron. En Ezequiel 5:10, 5:9, y haré en ti, le dice, no, lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Dice, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Miren a qué condición llegó el juicio de Dios. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vive yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia. La pestilencia es algo similar, ¿no?, al COVID, es una cosa así. Y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. Bueno, el juicio fue muy terrible, mis hermanos. Una cosa grave. Y ¿verdad que es inexplicable cómo, teniendo al Dios verdadero, ellos agarraban un leño, ¿verdad?, y le decían, mi Padre eres tú? Cómo ellos llegaron así a cosas totalmente imposibles de imaginarse, ¿verdad? Pero el pecado es así, el pecado va de a poco, va haciendo cada vez más mal, más malvada la gente. Igual que en el comienzo, ¿no?, que la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo llegó a la tierra a estar llena de violencia si eran hijos de Adán? Si Dios lo había hecho a su imagen y semejanza. Es que Adán dejó la palabra de Dios, desobedeció. Adán creyó que él podía. Hermanos, nosotros no podemos. Decía en Jeremías, no lo tengo aquí. Dice un versículo, no es del hombre el fijar su camino, ni el Hijo del Hombre el guiar sus pasos. Amén. Nosotros no estamos aquí para guiar nuestro camino. Nosotros estamos aquí para entender el plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno. Y sé que estos tiempos son tiempos difíciles. Y son tiempos de juicio. Y que este mundo está esperando el testimonio de la iglesia. Este mundo, hermanos, ha tenido mucha gente que predica, que habla, pero Dios quiere ver a Cristo. El Cristo en los hermanos, el Cristo en la iglesia. Eso es predicar el Evangelio. No es tanto palabras. No es tanto campañas, y no está mal, no estoy en contra de eso. Pero Dios quiere manifestarse a este mundo, como se manifestó con Jesucristo. Y por eso Dios ha dicho que nosotros podemos llegar, debemos llegar. Dice en Efesios 4, por ejemplo, hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Nosotros, hermanos, necesitamos urgente, este mundo está necesitando urgente que le creamos a Dios. Porque esto solamente no es que nosotros somos capaces para hacer nada de esto. Nadie es capaz. Es con Dios. Abraham era un incapaz. Abraham era un hombre corrupto. Abraham era un hombre miedoso. Pero ¿cuál fue la gloria de Abraham? Porque que Abraham le creyó a Dios y caminó con Dios. Hermanos, no somos buenos. No podremos seguirle a Dios por más que nos decidamos. Tenemos que pedir ayuda a Él para seguirle a Él mismo. Y si caminamos en ese caminar con Él día a día, Dios nos llevará
y nos hará testimonios vivientes. Como dice Pablo, cartas abiertas. Amén. Nuestras vidas deben ser cartas abiertas. Y aquel Dios que fue tan duro porque ama. Amén. La muerte no es tan mala, la muerte física. Lo malo es la muerte espiritual de los hombres. Las maldades a las que podemos llegar cuando nos alejamos de Dios. Y nos muestra en la Biblia que es solo cuestión de tiempo. Los hombres se hicieron tan malos y en tan poco tiempo llegamos al capítulo 5 de Génesis y ya la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué? Porque tuvieron tiempo, porque vivían 900 años. 900 años de hacerse cada vez más malos. Amén. Es cuestión de tiempo. Pero también si nosotros somos rectos, si nosotros queremos lo bueno, si nosotros decidimos caminar en fe, y cuando fallamos, nos arrepentimos y otra vez volvemos al camino, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Hasta que poco a poco somos transformados, como dice el libro de Corintios, de gloria en gloria. Amén. Este es el camino de Dios. Y quiero decirle, Dios es así, es recto. Dios es así. Amén. Amén. Esta es la palabra que el Señor me dio para este día. Oremos. Padre, que podamos conocerte, Señor, como eres. Hay gente que dice que tú eres buenito, así, solo buenito, pero tú eres justo, tú eres recto, tú eres amoroso, perdonador, pero tú no toleras el pecado. Tú te gozas cuando nosotros lo descubrimos en nuestra vida y te pedimos perdón y nos arrepentimos y retomamos el camino. Tú te alegras y para eso ha muerto Cristo, para llevar a hombres imperfectos a una relación perfecta con un Dios perfecto, para que por medio de esa relación fuésemos perfeccionados. Gracias, Dios bueno. Te pido por este pueblo que tú amas, Señor, por estos hermanos que están escuchándote de aquí y algunos por el internet, a quienes tú amas y a quienes tú quieres llevar a vivir una vida, como dijimos antes, de tierra prometida, de tierra que fluye leche y miel, al reposo de Jehová, a vivir, Señor, vida de testimonios con poder. Padre, ayúdanos a ver en todos estos ejemplos, en toda esta historia de la Biblia, Señor, lo que conviene para nuestras vidas. Y que podamos vivir en fe, que te podamos creer siempre, Señor. Y que podamos tener en ti nuestro amor, en ti nuestro proveedor, en ti nuestro sustentador, nuestro protector. Tener también en ti el que llena nuestros corazones de alegría y de gozo, el amor, el gozo de nuestra vida. Pues tú lo llenas todo, Señor. Tú sabes llenarlo todo en nuestras vidas. Gracias, porque todos nosotros tenemos esta preciosa oportunidad de andar contigo, de caminar como Enoc. 300 años caminó contigo, o como Noé, Señor, o como Abraham, Señor, creyéndote, amistando contigo y siendo transformados de gloria en gloria, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.